Déjame hacerte una pregunta que probablemente te va a incomodar un poco. ¿Cuántos años de tu vida has desperdiciado enojado? No hablo de esos momentos puntuales de ira que podrías considerar justificados. Me refiero a esa sensación de irritación constante, a esa tensión en la mandíbula que ya ni notas, a ese cortisol elevado que se ha vuelto tu compañero habitual. ¿Sabes lo que me cuentan mis pacientes en consulta? Marian, no puedo evitarlo, es más fuerte que yo, dicen, y tienen razón, pero no por las razones que piensan. Hace unos días atendí a una mujer increíble, con un gran éxito en su carrera, admirada por todos, y me soltó algo que me rompió el corazón. Me estoy perdiendo la vida de mis hijos porque estoy constantemente enojada. Enojada con su pareja, que no la apoya como ella espera. Enojada con su jefa, que no reconoce su esfuerzo. Enojada con su madre, que siempre tiene algo que opinar. Enojada consigo misma porque siente que no puede abarcarlo todo. Y mientras tanto, sus hijos van creciendo. Y ella está allí, pero no está realmente presente. Está en tu mente dándole vueltas, anticipando la próxima pelea. Te resulta familiar porque no eres el único. Habitamos en una sociedad que nos ha enseñado que enojarse es sinónimo de tener carácter, de no dejar que te pisoteen, pero nadie nos ha dicho que ese enojo nos está consumiendo por dentro, de manera literal. El enojo crónico no solo arruina relaciones, también afecta tu salud, eleva la presión arterial, inflama el cuerpo, te quita el sueño, debilita tu sistema inmunológico. Y lo más horrible es que la persona con la que estás enojado probablemente esté durmiendo plácidamente mientras tú sigues ahí a las 3 de la mañana revisando mentalmente esa charla, pensando en todo lo que debiste haber dicho. Es como si te estuvieras hiriendo a ti mismo esperando que el otro sienta el dolor. Pero déjame contarte algo que he aprendido tras 2 décadas trabajando con la mente humana, después de haber tocado fondo yo misma y de haber visto a miles de personas transformarse. Es posible vivir sin esa carga. No me refiero a reprimir tus emociones ni a transformarte en alguien que no eres. Estoy hablando de liberarte de una prisión que tú mismo has creado sin darte cuenta. Así que, si ya estás cansado de esa ira que te consume, si deseas dejar de malgastar tu energía en peleas que no te llevan a ningún lado, si quieres aprender a relacionarte desde un lugar más saludable contigo mismo y con los demás, quédate aquí. Porque lo que vamos a explorar hoy no es solo teoría bonita, es neurociencia aplicada a la vida cotidiana. Son herramientas que realmente funcionan si las pones en práctica. Y te lo advierto, algunas cosas que voy a comentarte no te van a agradar. Pero a veces la verdad duele antes de poder sanar. Vamos al grano, porque para cambiar algo, primero necesitamos comprenderlo a fondo. La ira, el enfado, esa incomodidad que sientes, son simplemente reacciones automáticas de tu cerebro ante lo que percibe como una amenaza. Y aquí es donde se vuelve fascinante y al mismo tiempo problemático. Tu cerebro, ese increíble órgano que llevas en la cabeza, no sabe diferenciar entre un peligro real y uno que solo imaginas. Para tu amígdala, esa pequeña estructura con forma de almendra que actúa como el sistema de alerta de tu mente, un león persiguiéndote y un comentario hiriente de tu cuñada sobre tu forma de vestir provocan la misma reacción de defensa. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Estamos utilizando un mecanismo que fue creado para protegernos de depredadores hace 200.000 años para manejar situaciones sociales complicadas del siglo XXI. Cuando alguien dice o hace algo que tú percibes como un ataque, una injusticia o una falta de respeto, en cuestión de milisegundos, sin que tú lo elijas de manera consciente, se activa una impresionante reacción neurobiológica. Tu amígdala envía la señal de alerta al hipotálamo. Este, a su vez, activa tu eje HPA, que involucra al hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Se libera cortisol y adrenalina. Tu corazón late más rápido, tus músculos se ponen tensos, tus pupilas se agrandan, tu sistema digestivo se vuelve más lento, tu visión periférica se reduce porque necesitas concentrarte en el peligro y tu corteza prefrontal, que es la parte más racional y lógica de tu cerebro, se desconecta un poco. En serio, cuando te enojas, pierdes temporalmente el acceso a tu mejor versión. Esa parte de ti que puede razonar, que puede ver diferentes puntos de vista, que es empática y que toma decisiones acertadas, se apaga. Estás atrapado emocionalmente. Por eso a veces dices cosas de las que luego te sientes mal. Por eso reaccionas de maneras que cuando se te pasa no comprendes cómo pude decir eso. Te preguntas,
porque no eras tú, era tu cerebro primitivo, tu cerebro reptiliano tomando el mando. Y aquí hay algo muy importante que quiero que captes. Este mecanismo no es tu enemigo. De hecho, ha sido lo que te ha mantenido vivo durante miles de años de evolución. El tema es que en la actualidad nos encontramos en un entorno diferente. Las amenazas no son principalmente físicas, sino que son sociales, emocionales y psicológicas, aunque tu cerebro sigue reaccionando de la misma manera. Además, estamos en un estado de activación constante. Antes, si te topabas con un león, corrías, te escapabas y una vez superada la amenaza, tu cuerpo volvía a estar tranquilo. Ahora, las amenazas son continuas. Un correo de tu jefe, un mensaje de tu ex, un comentario de tu madre, el tráfico, las noticias, las redes sociales. Tu sistema nervioso nunca tiene un respiro. Pero aquí viene la parte positiva. Cuando comprendes cómo funciona este mecanismo, puedes aprender a trabajar con él en lugar de hacerlo en su contra, porque realmente hay un espacio neurológico entre lo que sucede afuera y cómo reaccionas. Viktor Frankl, ese gran psiquiatra que logró sobrevivir a los campos de concentración nazis y que ha sido una gran inspiración para mí, nos dejó una lección transformadora. Entre el estímulo y la reacción hay un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder para decidir cómo responder. Y en nuestra respuesta se encuentra nuestro desarrollo y nuestra libertad. El inconveniente es que la mayoría de nosotros operamos en piloto automático. Nos enojamos sin pensarlo, sin elegir, sin ser conscientes de lo que hacemos. Alguien nos dice algo y de repente ya estamos que ardemos por dentro. Es como si tuviéramos un botón que se activa solo, pero cuando comienzas a darte cuenta de que tu enojo no es la realidad objetiva, sino tu interpretación personal de lo que sucede, ahí, justo en ese momento, comienza el verdadero cambio. Tu enojo es información. Te está comunicando algo, pero no es la verdad absoluta. Es tu verdad en ese instante, filtrada por tu historia, tus heridas, tus temores, tu cansancio, tu nivel de cortisol, lo que comiste hace un par de horas. Todo cuenta. Y cuando empiezas a ver esto, a observar tu enojo como un fenómeno que puedes analizar en lugar de como algo que te controla, todo se transforma. Antes de seguir adelante, si lo que estás escuchando te está tocando el corazón, si sientes que esto es justo lo que necesitabas oír hoy, te agradecería mucho que te suscribieras al canal y le dieras un me gusta a este vídeo. No lo digo por vanidad, te lo aseguro, sino porque al hacerlo estás contribuyendo a que este mensaje llegue a más personas que, al igual que tú, buscan vivir con mayor tranquilidad. Cada me gusta y cada suscripción son una manera de decir que esto tiene valor, que puede ser útil para otros. Y créeme, en un mundo donde los algoritmos nos bombardean con contenido diseñado para activarnos, enojarnos y mantenernos en un estado de alerta constante, compartir herramientas para mejorar nuestra vida es casi un acto de rebeldía. Así que, si te parece bien, haz clic ahí abajo y sigamos juntos en este camino. Ahora, vamos a una de las claves más relevantes, y te advierto que esto puede tocarte por dentro. ¿Sabes cuál es la principal causa de enojo, frustración y sufrimiento en nuestras vidas? Las expectativas son esa gran diferencia que hay entre lo que creemos que va a suceder y lo que realmente ocurre, así como entre cómo pensamos que los demás deberían actuar y cómo lo hacen en la realidad. Te lo voy a explicar con ejemplos que seguro te suenan. El papel de las emociones en la crianza. Te enojas con tu pareja porque pensabas que te iba a llamar después de esa reunión importante y no lo hizo. Te sientes molesta con tu amiga porque esperabas que te defendiera en esa discusión y se quedó en silencio. Te frustras con tu hijo porque creías que iba a recoger su habitación sin que tuvieras que recordárselo 3 veces. Te irritas con tu compañero de trabajo porque esperabas que hiciera su parte del proyecto y lo entregó incompleto. Te decepcionas de tu madre porque pensabas que te apoyaría en tu decisión y en cambio te criticó. Presta atención a algo fundamental. En todos estos ejemplos, el problema no radica tanto en lo que realmente sucedió, sino en que ocurrió algo diferente a lo que tú tenías en mente. Es crucial que lo entendamos, ya que en nuestra mente creamos historias muy específicas sobre cómo deberían ser las cosas y cómo deberían comportarse los demás. Luego nos enojamos, nos sentimos decepcionados o incluso traicionados cuando la realidad no se ajusta a esa historia que hemos imaginado. Pero aquí está el punto que muchos prefieren ignorar. ¿De dónde provienen realmente esas expectativas? A menudo ni siquiera las hemos expresado en voz alta y muchas veces no somos conscientes de ellas hasta que se rompen. Son reacciones automáticas, heredadas de nuestra crianza,
de lo que observamos en nuestro entorno familiar y de lo que la sociedad nos indica que es lo correcto o lo normal. Esperamos que los demás puedan leer nuestros pensamientos, que sepan de manera instintiva lo que necesitamos y que actúen como nosotros lo haríamos en su lugar. Y esto es completamente irreal e injusto. Permíteme contarte algo que veo con frecuencia en mi consulta. Cuando tú piensas que alguien debería comportarse de una cierta forma, estás proyectando tus propias ideas, asumiendo que esa persona tiene tus mismos pensamientos, valora lo mismo que tú y comparte tus prioridades, tu educación y tu sensibilidad. Sin embargo, cada individuo observa el mundo a través de su propia perspectiva, moldeada por su historia personal, sus propias experiencias dolorosas y sus alegrías. Tu pareja no es simplemente tú en un cuerpo diferente. Tu madre no es una extensión de ti y tu jefe no es una copia tuya. Cada uno tiene sus propias prioridades, temores, formas de entender la información y estilos de relación que han aprendido desde pequeños. Si esperas que piensen, sientan o actúen tal cual lo haces tú, te estás preparando para vivir decepciones y frustraciones constantes. Y hay algo aún más profundo que eso. Muchas veces nuestras expectativas surgen de vacíos internos. Esperas que tu pareja complete el espacio que dejó tu padre. Buscas en tus amigos la validación que no te das a ti misma. Anhelas que tu trabajo te proporcione el significado que no logras encontrar dentro de ti. Cuando depositas esa responsabilidad en el exterior, al esperar que algo o alguien fuera de ti te complete, lo que realmente estás haciendo es crear tu propia frustración. La clave no está en dejar de tener expectativas, porque eso sería imposible y poco saludable. Somos seres humanos. Necesitamos poder anticipar, requerimos cierta previsibilidad para funcionar y sentirnos seguros. La solución radica en hacer que nuestras expectativas sean conscientes, realistas y comunicadas. Pregúntate con sinceridad: ¿he expresado claramente esta expectativa a la otra persona? No se trata de insinuar ni de esperar que lo adivine. ¿Se lo he dicho de manera explícita? ¿Es razonable esperar esto de esa persona en particular, considerando su historia, sus circunstancias actuales y sus capacidades? No puedes esperar que alguien cambie algo que es esencial en su forma de ser. Por ejemplo, puedes desear que una persona que siempre llega tarde empiece a llegar a tiempo, pero si ha sido así durante 50 años, tus expectativas son poco realistas. Y sobre todo, presta atención a algo muy importante. Cuando te enojas con alguien, en el fondo estás tratando de controlar algo que no puedes manejar, el comportamiento de otra persona, y eso es realmente desgastante. Es una lucha que ya está perdida desde el inicio. Es como intentar que llueva menos o que el sol salga en otro momento. Puedes enojarte todo lo que desees, pero eso no va a cambiar la realidad que te rodea. Lo único que se ve afectado es tu tranquilidad interna, que se va desmoronando poco a poco. Vamos a realizar un ejercicio mental que utilizo bastante con mis pacientes en Mente Sana en Práctica, porque es muy revelador. Imagina que estás en una cafetería esperando a una amiga muy querida. Quedasteis a las 5 de la tarde, llegas a tiempo, pides un café y comienzas a esperar. Son las 5:15, nada, 5:30, ni rastro ni mensaje, 6 en punto. Sigues ahí, sola, mirando tu teléfono. ¿Cómo te sientes en ese momento? Ahora vamos a analizar dos situaciones completamente distintas con la misma circunstancia objetiva. En el primer escenario te dices a ti misma: «Qué falta de respeto tan increíble. Siempre hace lo mismo, nunca valora mi tiempo, le importa un comino, ya no me interesa. Esta es la última vez que lo permito». Observa cómo reacciona tu cuerpo al pensar así. Seguramente sientes enojo, incomodidad, indignación, incluso rabia. Con cada minuto que pasa, tu enfado se va acumulando como una bola de nieve. Tu cuerpo se tensa. Empiezas a recordar todas las ocasiones en que te ha decepcionado. Te sientes como una víctima, poco valorada, insignificante. En el segundo escenario te dices: «Qué raro. Esto no es habitual en ella. Siempre es puntual y atenta. Espero que no le haya pasado nada malo. Ojalá esté bien». En este caso, probablemente sientes preocupación, ansiedad, inquietud, pero no enojo. Tu cuerpo reacciona de otra manera. Comienzas a imaginar diferentes posibilidades, como un accidente o una emergencia familiar, o que se le rompió el móvil. ¿Te das cuenta de lo que acaba de suceder? La situación externa es exactamente la misma, matemáticamente hablando. Tu amiga no ha aparecido y no ha respondido a tus mensajes. Eso es lo único que podemos afirmar con certeza. Sin embargo, lo que sientes es completamente distinto, totalmente diferente según la historia que te cuentas,
según el significado que le das a su ausencia. Es crucial que lo asimiles. No nos enojamos por lo que sucede de manera objetiva, sino por lo que nos decimos acerca de lo que ocurre, por la forma en que lo interpretamos, por el sentido que le damos. Y esas interpretaciones no son neutrales. Están profundamente marcadas por nuestra historia personal, por experiencias pasadas con esa persona en particular, por cómo nos sentimos en ese momento, por nuestro nivel de estrés, por si hemos descansado bien, por nuestros propios temores e inseguridades más profundas. Cuando llegas a casa tras un día complicado y tu pareja no te pregunta cómo te fue, puedes verlo de 1000 maneras distintas. No le importo en absoluto. Es una persona que solo se preocupa por sí misma. Nunca está presente para mí. O podrías verlo de otra manera, tal vez esté preocupado por algo en el trabajo, parece como si estuviera en otro lugar. Quizás debería ser yo quien le pregunte cuál de las dos versiones es la correcta. Ninguna. O tal vez ambas, o ninguna de las dos. No lo sabrás hasta que te animes a preguntar con verdadera curiosidad en lugar de con rencor guardado. Pero aquí viene el truco. Cada interpretación genera una emoción diferente y cada emoción te lleva por un camino distinto. Una te dirige hacia la ira, el resentimiento, la confrontación, la separación emocional, el conflicto. La otra te guía hacia la curiosidad, la empatía, la conexión, el diálogo, abierto al entendimiento. Lo que te estoy contando está muy relacionado con lo que en la psicología cognitiva llamamos pensamientos automáticos negativos o distorsiones cognitivas. Todos, sin excepción, tenemos pensamientos que surgen en nuestra mente de manera automática y rápida, especialmente en ciertas situaciones. Y muchos de esos pensamientos son distorsionados, exagerados, generalizaciones injustas o directamente interpretaciones erróneas sin fundamento real. Por ejemplo, pensamos de manera automática, siempre me hace lo mismo. Es una generalización que utiliza una palabra absoluta cuando la realidad es mucho más compleja. Lo hace a propósito para molestarme. Eso es leer la mente. Suponemos que sabemos las intenciones ocultas de los demás. Esto es realmente insoportable. Es una magnificación. Convertir algo que nos molesta en algo desastroso. Nunca nadie me respeta. Es una personalización y una generalización extrema. Y estos pensamientos automáticos distorsionados encienden el enfado como una cerilla enciende la pólvora. Sin embargo, cuando comienzas a reconocerlos de manera consciente, a darles un nombre, a cuestionarlos con pruebas reales y a buscar interpretaciones alternativas que también sean válidas, te das cuenta de algo. Educar desde la tranquilidad y la empatía es liberador. Muchas veces te estás enojando con fantasmas, con historias mentales que tú mismo has creado y que no tienen mucho que ver con la realidad objetiva. Una de las cosas que más me ha ayudado en mi vida personal para no enojarme tanto y que ha sido fundamental para que mis pacientes transformen sus relaciones es cultivar una mirada realmente empática hacia los demás. Y permíteme aclarar algo importante desde el principio. No estoy hablando de justificar cualquier comportamiento, ni de ser ingenuo o idealista, ni mucho menos de permitir que te pisoteen o te falten al respeto. Estoy hablando de algo mucho más profundo y transformador. Comprender que detrás de cada comportamiento, por molesto o doloroso que sea, hay una historia completa. Existen heridas que a menudo no se ven. Hay una necesidad emocional que no se está satisfaciendo. Si alguien te grita sin razón aparente, lo más probable es que no sea algo personal en tu contra. Tal vez esté al borde de su capacidad para manejar el estrés, que lleve semanas sin dormir bien, que tenga problemas económicos que no te ha mencionado o que esté pasando por un duelo que no sabe cómo afrontar. Si alguien que normalmente es considerado no se comunica contigo durante varios días, puede que esté lidiando con una depresión silenciosa. Quizás se sienta abrumado por algo que le da vergüenza contar. Puede que esté enfrentando inseguridades profundas sobre su relación contigo. Cuando tu madre te critica constantemente por cómo te vistes, cómo educas a tus hijos o cómo llevas tu vida, lo más probable es que esté repitiendo patrones inconscientes de su propia crianza. Es muy posible que sea la única manera que conoce para mostrar que le importa. Es posible que detrás de esa crítica se esconda un temor a perderte, un temor a que te ocurra algo negativo, un temor a no ser lo suficientemente buena como madre. Cuando tu pareja se muestra distante en el plano emocional, puede que esté enfrentando inseguridades que ni él mismo comprende del todo, con miedos a la cercanía que provienen de su infancia,
con un trauma de abandono que se activa cuando siente que te acercas demasiado. Y esto es fundamental, que lo captes. Todo esto no implica que debas soportar cualquier cosa, que tengas que sacrificarte, que debas convertirte en la salvadora de nadie, que tengas que dejar de lado tus propias necesidades o permitir que te traten de manera inadecuada. Implica algo diferente y más sutil. Cuando logras comprender de dónde proviene realmente el comportamiento de la otra persona, la ira personal pierde gran parte de su fuerza y se desarma. Esto sucede porque la ira, para mantenerse viva, necesita crear un villano. Necesita convencerse de que el otro es malo, incluso que actúa intencionadamente para hacerte daño, que está buscando herirte de manera consciente. Sin embargo, la verdad que he observado una y mil veces, tanto en mi propia vida como en las consultas, es que la gran mayoría de las veces las personas están tan sumergidas en sus propios dramas internos, en sus miedos y en sus heridas no sanadas, que ni se dan cuenta del verdadero impacto que tienen sobre ti. Hay una frase que me encanta y que siempre repito porque refleja una verdad profunda. Las personas lastimadas lastiman. No es una justificación, sino una explicación. Cuando alguien te trata de manera hiriente, cuando alguien actúa con crueldad, cuando alguien muestra insensibilidad, casi siempre es porque está atravesando un sufrimiento que probablemente ni tú ni nadie más puede percibir. Y no lo digo para que te conviertas en el terapeuta de todos, ni para que cargues con problemas que no son tuyos. Lo menciono para que comprendas algo que puede ser liberador. La forma en que los demás se comportan rarísima vez, tiene que ver realmente contigo. Se relaciona más con ellos, con su historia personal, con su dolor no resuelto, con sus mecanismos de defensa que aprendieron hace años. Muchas veces, cuando trabajo con personas que están muy molestas con alguien, les hago esta pregunta clave: ¿qué crees que le ocurrió a esa persona en su infancia? ¿Qué experiencias vivió? ¿Qué cosas no recibió? ¿Qué traumas vivió que lo han llevado a ser así en la adultez? Es realmente asombroso observar cómo, en el momento en que comienzan a unir las piezas, comprenden a fondo que ese jefe tan autoritario y controlador probablemente tuvo un padre que también era estricto y que nunca le brindó cariño. Asimismo, esa madre que siempre está encima de todo probablemente creció con muchas inseguridades y miedo a ser abandonada. Y ese amigo, que siempre se echa atrás en los planes y mantiene una distancia emocional, es muy probable que haya desarrollado un estilo de apego evitativo durante su infancia. Algo profundo se transforma dentro de ellos. No es que dejes de establecer límites necesarios o de cuidar de ti misma, pero ya no lo tomas como algo personal, como si fuera un ataque directo a tu valía como persona. Y ahí, justo en ese cambio de mirada, se encuentra una de las claves más poderosas para dejar de vivir enojado todo el tiempo. Ahora, hablemos sobre la neurociencia del respeto y la autoridad, que es un tema sumamente relevante. Muchas personas me comentan esto: Marian, si no me enojo, ¿cómo voy a lograr que me respeten? Si soy serena y tranquila, me van a pasar por encima, me van a atropellar. Y esto es un gran malentendido cultural que nos está perjudicando bastante. Confundimos constantemente establecer límites saludables con enojarnos. Y no solo no son lo mismo, sino que son casi opuestos en cuanto a su efectividad. Los límites realmente saludables, aquellos que funcionan a largo plazo, se establecen desde una mente clara y una firmeza tranquila, no desde un enojo reactivo o una rabia acumulada. De hecho, y esto lo he visto miles de veces, cuando pones un límite mientras estás enojado, el mensaje que realmente necesitas comunicar se pierde por completo en el caos emocional. La otra persona, de inmediato, se pone a la defensiva, se cierra emocionalmente, activa su propio mecanismo de amenaza y en vez de captar lo que realmente necesitas, solo percibe tu enojo, tu ataque sentido. Y así comienza una escalada de conflicto que no conduce a nada productivo, solo a más sufrimiento y mayor distancia. Establecer límites claros y saludables es simplemente expresar con sinceridad y vulnerabilidad lo que estás dispuesta a aceptar en tu vida y lo que no. ¿Qué necesitas para sentirte respetada y valorada? ¿Cuáles son tus principios innegociables? Y esto se debe hacer con una firmeza total pero sin agresividad, sin atacar, sin humillar. Hay una diferencia enorme entre decir, enfadada, estoy completamente cansada de que siempre llegues tarde a todo, eres un irresponsable total, no respetas a nadie, ya no te voy a esperar nunca más. Y decir, con calma pero con firmeza,
Necesito que valores mi tiempo porque es importante para mí. Cuando quedamos y llegas con mucho retraso, sin avisar con anticipación, me siento como si no tuviera importancia en tu vida. Y eso me duele. Podríamos acordar que si vas a tardar más de 15 minutos, me avises con tiempo. ¿Te das cuenta de la diferencia? El primer mensaje es como un ataque directo, una etiqueta negativa, una generalización dolorosa. En cambio, el segundo es una necesidad personal que se expresa de forma clara y vulnerable, sin atacar a la otra persona. El primero provoca defensas, respuestas agresivas y más conflictos. El segundo, por su parte, abre una verdadera oportunidad para el diálogo, la comprensión mutua y un cambio posible. Y lo más interesante desde una perspectiva práctica es que el segundo enfoque es mucho más efectivo para lograr un cambio real en el comportamiento. He visto esto 1000 veces en mi consulta, parejas que han estado años, incluso décadas, gritándose sin que nada cambie en el fondo. Los mismos problemas se repiten una y otra vez. Y cuando finalmente logran comunicar lo que necesitan sin atacar a la otra persona, cuando aprenden a establecer límites desde la vulnerabilidad en vez de desde la ira, todo cambia de manera radical. No sucede de un día para otro ni de forma mágica, pero sí de manera profunda. No se trata en absoluto de ser débil o sumiso, de callarte cosas importantes, de tragarte tus necesidades, todo lo contrario. Se trata de ser claro, directo y firme, pero desde una tranquilidad interna, en lugar de una tormenta emocional. Se trata de expresar lo que piensas y lo que necesitas, pero sin necesidad de hacer daño a la otra persona en el camino. Y para lograr esto, realmente necesitas estar en sintonía con tus emociones y necesidades, pero sin que ellas te controlen por completo. Cuando sientes que estás muy alterado emocionalmente, cuando sientes que estás a punto de estallar, casi siempre es mejor esperar, crear un espacio, no responder de inmediato. Tómate el tiempo que necesites para calmar esa activación física. Tómate un momento para respirar de manera consciente. Sal a dar un paseo. Escribe lo que sientes, pero no lo envíes a nadie. Haz lo que necesites para volver a conectar con tu mente, para poder pensar con claridad. Y después, solo después, desde un lugar más tranquilo y centrado, expresa lo que realmente necesitas. Ahora, hay algo que sé que puede no ser fácil de escuchar, que incluso puede incomodarte, pero es fundamental si realmente deseas hacer un cambio. Si te enojas con frecuencia, si siempre estás molesto con alguien o con algo, si sientes que el mundo entero está en tu contra, si todas tus relaciones terminan mal, si siempre hay problemas y conflictos en tu vida, es probable, y sé que es duro, pero es la verdad, que el problema no sea el mundo ni las personas que te rodean. A menudo el problema está dentro de ti, en patrones que repites sin darte cuenta. A menudo el enfado crónico, esa sensación de estar siempre irritado, es un indicativo claro de problemas más profundos que están ocurriendo en el fondo. Puede ser ansiedad no resuelta que se manifiesta como enojo, depresión oculta que se expresa a través de la irritabilidad, traumas de la infancia que no han sido tratados y que se activan de manera constante, o necesidades emocionales básicas que nunca se han satisfecho y que sigues buscando con desesperación en los demás. Cuando te encuentras en un estado de irritación continua, cuando todo te molesta y cualquier cosa te saca de tus casillas, es tu cuerpo y tu mente avisándote que hay algo más profundo que no está bien, que algo necesita ser atendido, que algo requiere sanación. Y es mucho más sencillo, de verdad, echarle la culpa a los demás y enfadarse con lo que está fuera, que hacer el trabajo difícil de mirarte a ti mismo con una honestidad brutal. He atendido a un montón de pacientes que llegan a la consulta lamentándose de que todos les decepcionan, de que nadie realmente les comprende, de que siempre tienen mala suerte con las personas que eligen. Y cuando nos adentramos en el tema, de manera sincera, cuando empezamos a rascar un poco más allá de lo superficial, nos damos cuenta juntos de que hay patrones muy evidentes que se repiten una y otra vez y que ellos mismos son el eje central de todos esos patrones. No porque sean malas personas para nada, sino porque hay algo en su manera inconsciente de relacionarse, en sus expectativas poco realistas que no comunican, en su forma automática de interpretar todo como un ataque, en su dificultad para manejar sus propias emociones, que provoca constantemente fricción, conflictos y distancia. Y esto es realmente doloroso de observar y de aceptar, porque implica tomar una responsabilidad genuina sobre tu vida. Es muchísimo más sencillo y más cómodo, desde el punto de vista psicológico,
echarle la culpa a los demás que hacer una reflexión honesta sobre uno mismo. Pero la realidad que no gusta tanto es la siguiente. Tú eres el hilo conductor en todas tus relaciones. Si todas tus relaciones amorosas terminan de la misma manera, si siempre tienes conflictos serios con tus jefes o compañeros de trabajo, si tus amistades nunca perduran, o si constantemente hay roces familiares en los que tú eres el centro, de verdad merece la pena preguntarte valientemente ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué patrón inconsciente he estado repitiendo durante años o incluso décadas? ¿Qué herida mía que no he sanado estoy proyectando en los demás? Y hay algo aún más profundo que observo con frecuencia. A menudo, la ira actúa como un escudo emocional, una barrera que nos resguarda temporalmente de experimentar otras emociones que son mucho más vulnerables, más dolorosas y más difíciles de manejar. Tristeza intensa, miedo que paraliza, soledad abrumadora, vergüenza dañina, inseguridad total. Es mucho más sencillo, desde el punto de vista psicológico, estar enojado que sentir una tristeza auténtica. La ira nos proporciona una falsa sensación de poder, de control y de fortaleza. En cambio, la tristeza nos hace sentir completamente frágiles, vulnerables y expuestos. Pero si solo te permites experimentar enojo, si esa es tu única emoción accesible, estás cerrando la puerta a una parte enorme de tu mundo emocional. Estás llevando una vida emocional limitada, en blanco y negro, cuando podría ser vibrante y a todo color. Por eso es fundamental el trabajo personal profundo, la terapia seria, el autoconocimiento sincero y el proceso terapéutico con tu propia historia de vida, con las heridas de la infancia. Muchas veces nos enojamos no tanto con la persona que tenemos frente a nosotros en este instante, sino con fantasmas del pasado que nunca hemos enfrentado, como ese padre que nunca nos dio el apoyo emocional que necesitábamos, esa madre que siempre fue demasiado crítica, o aquella pareja que nos traicionó. También está ese profesor que nos humilló en público y sin darnos cuenta proyectamos todo ese dolor no resuelto, toda esa ira acumulada en las personas actuales que no tienen nada que ver con lo que vivimos. Hay un concepto filosófico y psicológico que sinceramente creo que puede ser transformador cuando realmente lo comprendes y lo integras en tu vida, el desapego. Y no, definitivamente no se trata de ser indiferente, frío o de ignorar todo y a todos. Es algo mucho más profundo y liberador. Se trata de dejar ir de manera consciente esa necesidad compulsiva de controlar lo que no está en tus manos. Implica aceptar de manera profunda, no solo a nivel intelectual, sino también de forma visceral, que las personas son libres, que van a hacer exactamente lo que decidan y que tú no puedes ni debes intentar cambiarlas. Reflexiona honestamente sobre cuánta energía vital, cuánta energía emocional y mental derrochas cada día tratando desesperadamente de que los demás sean diferentes a como son, intentando que tu pareja sea más atenta y romántica, que tu madre sea menos crítica y más comprensiva, que tu amigo sea más puntual y considerado, que tu hijo sea más ordenado y responsable, que tu hermana sea más presente y cariñosa. Y puede que logres algunos cambios superficiales y temporales, cambios que solo se mantienen mientras sigues ejerciendo presión. Sin embargo, lo que realmente define a una persona, su manera de relacionarse con el mundo, no se altera porque tú te enojes durante años. Cambia, si es que alguna vez lo hace, desde lo más profundo, desde su auténtica voluntad, desde su propio camino de autoconocimiento. Comprender el desapego profundo es asimilar esto de manera visceral. Yo no puedo controlar en absoluto lo que esa persona hace, piensa o siente. Solo tengo poder sobre cómo reacciono yo, cómo me cuido, qué límites establezco y qué decisiones tomo en mi vida. Y cuando realmente asimilas esto, es increíblemente liberador, porque de repente dejas de ser una víctima constante de las circunstancias externas. Dejas de estar siempre a la espera de que los demás cambien, para que tú puedas sentirte bien, tranquilo y en paz. Esto no quiere decir en absoluto que debas quedarte en relaciones que te lastiman, que te destruyen o que te hacen sentir menos. Esto implica algo distinto. Si una relación no te beneficia o no te llena, en vez de enojarte repetidamente durante años tratando de cambiar a la otra persona a través de la presión y el conflicto, optas por decisiones más conscientes y maduras. Evalúas con claridad si esa relación realmente merece la pena con la persona tal como es en este momento y no con la versión ideal que esperas que llegue a ser algún día.
Reflexionas con sinceridad si puedes aceptar de verdad ciertos aspectos que no te gustan, pero que son parte de la esencia de esa persona, o si es necesario establecer un espacio emocional o físico para cuidar de ti mismo. Sin embargo, desde un estado de enojo constante, desde la ira acumulada, es difícil tener claridad mental. La rabia empaña por completo tu juicio, te lleva a entrar en luchas de poder destructivas y en dinámicas de relación que son absolutamente tóxicas, donde ambos terminan perjudicados. El desapego consciente te ofrece una visión más clara, te ayuda a entender que esta persona es de una manera y que probablemente seguirá siendo así. Entonces, ¿qué puedo hacer yo de manera constructiva con esta información real en vez de dejarme llevar por mis ilusiones de cambio? Ya hemos charlado bastante sobre la mente, las interpretaciones, esos pensamientos automáticos y nuestra historia personal. Pero hay que recordar que el enfado también tiene un componente físico, es algo que se siente en el cuerpo. Cuando te enojas, todo tu organismo se activa como si estuvieras en una situación de emergencia y muchas veces la manera más rápida y efectiva de calmar esa mente agitada es primero tranquilizando el cuerpo. La respiración consciente es una herramienta increíble y la tienes contigo en todo momento, disponible las 24 horas. Cuando notes que estás a punto de enojarte, que la irritación empieza a crecer como una ola, detente en lo que estés haciendo y respira de manera consciente. Inhala profundamente por la nariz contando mentalmente hasta 4. Sostén el aire en tus pulmones mientras cuentas hasta 4. Luego suéltalo despacito por la boca contando hasta 6 o incluso hasta 8. Haz este ciclo completo al menos 5 o 6 veces. ¿Qué es lo que sucede en tu cuerpo cuando haces esto? ¿Le estás mandando mensajes claros a tu sistema nervioso de que no hay un peligro real, que puede apagar la alarma de supervivencia? Cuando respiramos de manera profunda y tranquila, activamos directamente el nervio vago, que es el principal responsable de la calma en el sistema parasimpático. Es pura fisiología, neurobiología en acción. No es magia ni solo pensamiento positivo. Funciona porque estás interactuando directamente con tu biología. Y hay otra cosa que ayuda un montón: moverte físicamente. El cortisol y la adrenalina, que se liberan en grandes cantidades cuando te enojas, están diseñados por evolución para que tu cuerpo se mueva con intensidad, para que luches o huyas rápidamente. Pero nosotros nos quedamos ahí, sentados en la oficina, en el coche, en el sofá, dándole vueltas a todo ese cóctel químico que recorre nuestro cuerpo sin poder salir. Por eso, tras una discusión intensa, muchas personas sienten esa necesidad casi urgente de salir a dar una vuelta rápida, de ir al gimnasio, de hacer algo que implique movimiento. Es como si tu cuerpo estuviera pidiendo a gritos quemar y procesar esas hormonas del estrés que se han acumulado. Así que, cuando estés realmente enfadado y con toda esa energía acumulada, antes de decir o hacer algo de lo que probablemente te arrepentirás más tarde, muévete, sal a caminar rápido por tu barrio, corre si puedes, haz ejercicio intenso, baila con ganas en tu habitación, sube y baja escaleras, lo que sea que puedas hacer. Esto ayuda a tu cuerpo a metabolizar y a manejar esas hormonas del estrés que te están invadiendo. También está lo que yo llamo la pausa consciente, una herramienta sencilla pero increíblemente efectiva. Cuando alguien te suelta un comentario o hace algo que te irrita al instante, en vez de reaccionar de forma automática como lo has hecho siempre, intenta crear un pequeño ritual mental que sea solo tuyo. Podría ser contar hasta 10 mientras respiras. Tal vez decirte a ti mismo: para, respira, elige. O imaginar un semáforo en rojo que te obliga a frenar. También puedes tocarte el corazón, lo que mejor te funcione a ti y a tu mente. Lo importante es que sea algo concreto, algo que hayas practicado, que te ayude a no reaccionar de inmediato como si fueras un robot. Recuerda siempre esto: entre lo que sucede y cómo respondes, hay un espacio real, un espacio neurológico. Cuanto más practiques de manera consciente para ampliar ese espacio y cuanto más entrenes a tu mente para hacer esa pausa, más libre y dueño de ti mismo serás en realidad. No puedo hablar con sinceridad sobre cómo dejar de enojarse sin tocar el tema del perdón. Y sé que esta palabra a menudo provoca una reacción negativa instantánea, incluso ira. Muchas personas me preguntan cómo voy a perdonar lo que me hicieron. Eso implica que lo que sucedió estuvo bien, que debo olvidarlo y seguir como si nada hubiera pasado. Y la respuesta es un no rotundo. Perdonar de ninguna manera significa que lo que te hicieron fue correcto o aceptable. Perdonar no implica olvidar lo ocurrido
o borrarte de la memoria emocional. Perdonar no es justificar lo injustificable o minimizar el verdadero dolor que sufriste. Perdonar es, en esencia, dejar ir ese resentimiento tóxico que te afecta a ti, no a la otra persona. Es liberarte de esa carga emocional que llevas arrastrando en tu vida. El resentimiento es en realidad como si tomaras veneno todos los días esperando que la otra persona sufra las consecuencias. Es una carga emocional enorme que llevas contigo todo el tiempo, ¿no? La otra persona que te lastimó en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones. La persona que te hizo daño de verdad ni siquiera se da cuenta de que sigues molesto o no es consciente del verdadero impacto que tuvo en ti, o ni siquiera recuerda con claridad lo que sucedió. Mientras tanto, tú sigues ahí, años después, incluso décadas, dándole vueltas de manera obsesiva a esa herida emocional que sigue abierta y sangrando. Perdonar es un acto profundo de liberación personal, de amor hacia uno mismo. Es decir, de manera consciente, lo que ocurrió, ocurrió. Me dolió un montón. Fue realmente injusto. No debería haber sucedido nunca, pero ahora elijo desde mi presente no seguir arrastrando esto el resto de mi vida. Decido de manera consciente no permitir que tenga más poder sobre mi paz interior, sobre mi presente y sobre mi futuro. Y esto no lo haces por la otra persona, no es un regalo que le das a quien te hirió, lo haces únicamente por ti, para liberarte, para poder vivir de una manera más ligera. A menudo, lo que resulta realmente complicado no es tanto perdonar a los demás, sino más bien perdonarnos de manera sincera a nosotros mismos, por haber soportado demasiado cuando no era necesario, por no haber establecido límites claros desde el principio, por haber confiado de manera ingenua en personas que nos demostraron en 1000 ocasiones que no eran de fiar, por haber reaccionado de forma muy negativa en ciertos momentos, por haber soltado palabras hirientes e imperdonables cuando estábamos al borde, por haber caído en patrones destructivos que nos prometimos no volver a repetir. Todos, sin excepción, cometemos errores. Todos hemos tenido etapas en nuestra vida de las que no nos sentimos orgullosos, cosas que dijimos o hicimos que nos llenan de vergüenza. Pero seguir castigándote mentalmente por eso durante años no cambia en nada lo que ya pasó. Solo envenena tu presente y tu futuro. Te mantiene atrapado en una prisión emocional. Así que date el permiso necesario para ser profundamente humano, imperfecto y falible. Permítete reconocer que te has equivocado, que has causado daño sin intención y que en ciertos momentos no has estado a la altura. Aprende de esas experiencias. Sí, asimila las lecciones, crece a partir de ellas, pero no te quedes atrapado para siempre en la culpa dañina o en el enfado destructivo hacia ti mismo, porque ese es, sin duda, el tipo de enfado más perjudicial, el que constantemente diriges hacia tu interior, el que te consume desde adentro. Y para concluir esta parte del tema, quiero mencionarte algo que puede parecer muy ingenuo o idealista, pero que cuenta con una base neurocientífica realmente sólida: la gratitud consciente y el asombro por la vida. Cuando realmente cultivas la gratitud, es neurológicamente muy complicado, casi imposible, estar enfadado al mismo tiempo, porque el cerebro humano no puede manejar cómodamente dos emociones tan opuestas al mismo tiempo. Y esto no quiere decir en absoluto que debas forzar un pensamiento positivo que sea tóxico o ignorar por completo lo que te incomoda o te duele, ni convertirte en un optimista ingenuo que pasa por alto los problemas reales. Es algo mucho más sutil y poderoso. Se trata de ampliar tu perspectiva de manera consciente, de entrenar tu atención. Claro, tu pareja dejó los platos sucios otra vez y eso te molesta, y con razón, pero también estuvo a tu lado apoyándote cuando te sentiste mal la semana pasada. Sí, tu trabajo puede ser estresante y demandante, pero también te proporciona una estabilidad económica real y te permite hacer cosas que realmente disfrutas. Y sí, tu amiga a veces cancela planes en el último momento, pero también ha estado contigo en momentos muy complicados de tu vida. No se trata de minimizar o invalidar lo que te molesta, lo que te duele o lo que te frustra. Se trata de no quedarte atrapado y obsesionado solo con eso, con lo negativo. Porque cuando solo te fijas en lo malo, cuando te concentras todo el tiempo en lo que no va bien, en lo que te falta, en lo que te incomoda, en lo que no es como debería ser, es muy fácil estar siempre enojado, molesto o frustrado. Tu mente se entrena de verdad. Se conecta de tal forma que solo ve amenazas y problemas por doquier.
generas lo que se conoce como un sesgo de negatividad, y es bastante extremo. Pero si de manera consciente y deliberada practicas cada día el ver también lo positivo, lo que sí funciona más o menos bien, lo que realmente agradeces, estás entrenando activamente a tu mente para que tenga una perspectiva más equilibrada y realista. Y desde esa visión más amplia, las pequeñas molestias del día a día se aprecian en su justa medida. No desaparecen de la nada, pero ya no llenan todo tu espacio mental y emocional. Y lo mismo ocurre de manera intensa con el asombro, con esa habilidad de sorprenderte de verdad con cosas simples y del día a día. Cuando realmente estás en sintonía con la belleza de un atardecer, con la risa espontánea de un niño, con una melodía que te hace llorar de emoción o con el abrazo sincero de alguien que te aprecia, es neurológicamente complicado estar enojado. El asombro te aleja momentáneamente de tu ego, de tu historia personal, de tus problemas y te une a algo mucho más grande que tú. Mira, al llegar a este punto final, después de todo lo que hemos compartido, quiero ser muy sincera contigo. No te estoy diciendo ni prometiendo que vas a dejar de enojarte por completo, ni que te vas a convertir en una persona iluminada que nunca se molesta. Eso sería muy poco realista y hasta deshonesto de mi parte. El enojo es una emoción completamente humana y, como todas las emociones auténticas, tiene su función evolutiva, su razón de ser. En ocasiones, el enfado puede ser una señal clave de que algo no marcha bien, de que se está sobrepasando un límite esencial para ti, de que es necesario que tomes acción para cuidarte. Lo que te comparto, basado en mis 20 años de experiencia profesional y en mi vivencia personal profunda, es que realmente puedes dejar de vivir atrapado de manera constante por el enfado. Tienes la capacidad de evitar que sea tu única y automática reacción ante todo lo que sucede. Puedes aprender a elegir de manera consciente, con una libertad auténtica, cómo deseas responder a lo que la vida y las personas te traen cada día. Y esto, como todo lo que realmente tiene valor en la vida, demanda práctica continua, paciencia contigo mismo y una compasión radical. No vas a leer o escuchar este contenido y al día siguiente convertirte en un maestro zen que nunca se irrita por nada. Tendrás momentos de recaída, habrá días difíciles en los que absolutamente todo te saque de quicio, y eso está completamente bien. Esto no es un objetivo que puedas marcar y olvidar. Es un recorrido que se vive paso a paso, con caídas, avances y retrocesos. Pero te hago una promesa sincera. Cada vez que logres detenerte un momento antes de reaccionar de forma automática, cada vez que optes por la empatía auténtica en lugar de juzgar al instante, cada vez que establezcas un límite claro desde la tranquilidad en vez de desde la ira impulsiva, cada vez que dejes ir una expectativa totalmente irreal, cada vez que elijas perdonar en lugar de quedarte atrapado en pensamientos negativos, estarás un paso real más cerca de esa paz interior que tanto anhelas y necesitas. Porque al final, esto no se trata tanto de los demás, de cambiarlos o controlarlos. Se trata profundamente de ti, de cómo deseas vivir tu única vida, de si prefieres pasar tus días con el pecho apretado y la mandíbula tensa, o si quieres disfrutar de más ligereza, más libertad y más autenticidad en tu presencia. Te aseguro, basándome en lo que he vivido, que cuando realmente comienzas a trabajar en esto, cuando sueltas ese control excesivo sobre cómo deberían ser las cosas y las personas, algo realmente asombroso ocurre en tu vida. Comienzas a vivir de verdad, a estar en el momento presente y a disfrutar de las relaciones humanas con todas sus imperfecciones que son inevitables. Empiezas a aceptar la vida tal como es, no como te gustaría que fuera de manera ideal. Y curiosamente, cuando dejas de resistirte tanto, cuando dejas de pelear constantemente contra la realidad, es justo en ese momento cuando encuentras más paz interior. Ahora quiero hacerte una pregunta muy personal y sincera. ¿Te sucede esto en tu día a día? ¿Te identificas con algo de lo que hemos comentado hoy? ¿Hay alguna situación concreta con la que estés lidiando en este momento y en la que esto te pueda ser útil? Me encantaría de verdad leer tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué es lo que más te cuesta, con quién sueles tener más conflictos o si has intentado alguna de estas herramientas y te han ayudado. Tu experiencia personal puede ser de gran ayuda para alguien que esté atravesando una situación similar. Además, a mí me resulta muy útil conocer qué temas conectan más contigo para seguir generando contenido que realmente te beneficie en tu día a día. Así que espero tus comentarios aquí abajo y recuerda, sigamos avanzando juntos en este viaje
hacia una vida más consciente y en armonía. Genial.